Bienvenidos al canal. En esta oportunidad analizaremos el libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, escrito por Juan Luis González y publicado en 2023 por Planeta. El texto abarca múltiples aspectos de la vida de Javier Milei, incluyendo su historia personal, como la difícil relación con sus padres y su conexión con su perro Conan, lo que lo llevó a prácticas místicas como la comunicación con animales y la clonación. Los capítulos también examinan su ascenso mediático y político, revelando la naturaleza controvertida de su movimiento La Libertad Avanza, con acusaciones de plagio académico, arreglos políticos con la casta, que dice combatir, y la participación de figuras con antecedentes cuestionables. Finalmente, el libro sitúa el fenómeno Milei en un contexto social más amplio, analizando cómo el desencanto juvenil y la resistencia a las medidas de la pandemia contribuyeron a su éxito electoral como un líder percibido como mesiánico o antisistema. Hoy nos metemos de lleno en la increíble historia de Javier Milei, una figura política pero tan atípica que su biografía, El Loco, de verdad parece sacada de una novela. Vamos a desentrañar las capas de este personaje que ha sacudido la política argentina, todo basándonos en el trabajo del periodista Juan Luis González. Y para entender a Milei, según el libro, hay que empezar por el que él mismo describió como el ser más importante de su vida, su gran amor, su perro, Conan. Pero ¿es justo aquí donde la historia da un giro? Bueno, totalmente inesperado. Porque resulta que la muerte de Conan no fue el final de la historia, para nada. Fue el comienzo de una de las tramas más extrañas y, hay que decirlo, fascinantes de la política moderna. Y es que, según lo que cuenta el libro, la relación de Milei con su perro trascendió la muerte de una manera que, la verdad, desafía toda lógica. A ver, el libro describe una seguidilla de eventos que en serio parece sacada de una película. Primero, para no perder el contacto, ¿qué hace? Contrata a una telépata de animales, así como suena. Pero bueno, eso no fue suficiente. Después invierte la friolera de $50,000 para clonarlo en Estados Unidos. Y por si fuera poco, en un giro que ya es increíble, su propia hermana, Karina, se pone a estudiar para ser médium. Todo para poder hablar directamente con el espíritu del perro. Para entender de dónde viene esta necesidad de conexión tan profunda, casi mística, el libro nos lleva a los orígenes de El Loco, a una infancia que, según se relata, estuvo marcada por el aislamiento y el dolor. El libro reconstruye una juventud marcada por la soledad y el maltrato. En el colegio Cardenal Copello, sus compañeros lo bautizaron El Loco, pero el verdadero infierno, según se cuenta, estaba en casa. La anécdota de la golpiza por predecir la derrota en Malvinas es solo una muestra de la brutalidad que supuestamente sufrió a manos de su padre. Ojo que la violencia no era solo física. Esta anécdota del libro revela el profundo tormento psicológico al que habría sido sometido. Después de la paliza del padre, su hermana Karina entró en shock y la tuvieron que hospitalizar. ¿Y su madre? En lugar de consolarlo, lo llamó para culparlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un joven que creció sintiéndose un paria se convirtiera en un fenómeno de masas? La respuesta, según el libro, tiene un nombre: televisión. No fue su análisis económico lo que lo hizo famoso, sino su performance. Se convirtió en una estrella de los programas de debate con un estilo único, una furia explosiva y una catarata de insultos contra lo que él bautizó como la casta, esa clase política a la que culpaba de todos los males. Y este era su método, un estilo de pura confrontación, muchas veces al borde del colapso, gritando, sudando, abandonando el set. Era una televisión hipnótica, casi adictiva, y así fue como construyó su personaje público. Pero su ascenso no fue una casualidad, ¿eh? El libro sugiere que detrás de cámaras, figuras muy poderosas como su antiguo jefe, el empresario Eduardo Eurnekian, le abrieron las puertas y le dieron la plataforma que necesitaba. Y a medida que su figura pública crecía, su mundo interior, según el libro, se volvía todavía más extraordinario. Milei empezó a creer que no era solo un economista, un mediático. No, él estaba en una misión divina. Empezó a construir una mitología propia, enmarcando todo su proyecto político en términos bíblicos.
En esta narrativa, su hermana Karina es Moisés, la visionaria silenciosa que recibe el mensaje de Dios. Y él, por supuesto, es Aarón, el hermano carismático, el gran comunicador que tiene la tarea de difundir la palabra al pueblo. Y no, esto no es una metáfora. El libro afirma que Milei recibe consejos directos de un consejo de asesores bastante particular. Su perro muerto, Conan, que ahora es un canal de luz, Dios, a quien llama el número 1, e incluso economistas y filósofos fallecidos. El autor detalla cómo sus propios colaboradores lo han visto de tener reuniones para consultar con estas entidades invisibles. Así que aquí llegamos al núcleo de su convicción. Su candidatura presidencial no es una ambición personal, es una misión que le fue encomendada directamente por Dios. Y con este argumento, con esta certeza mesiánica, era como reclutaba a su gente. Pero mientras Milei construía su imagen de cruzado anticorrupción, despotricando contra la casta política, el libro pone la lupa sobre la maquinaria de su propio partido. Y lo que encuentra es, por decirlo suavemente, polémico. $50,000. Según fuentes internas del partido que cita el libro, este era el precio que supuestamente había que pagar para comprar un lugar en la lista de candidatos de Milei. Un precio para entrar en la política de la mano de quien prometía acabar con la vieja política. Y esta diapositiva expone la gran contradicción que plantea el libro. Un movimiento anticorrupción, presuntamente financiado por una red de negocios muy sospechosos. Por ejemplo, se detallan pagos a una productora de eventos vinculada a un barra brava condenado por asesinato y a una empresa de ambulancias que parece ser un fantasma, sin empleados, sin página web, una cáscara vacía. Llegamos entonces a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una figura tan excéntrica, con una historia tan increíble y rodeada de tantas polémicas, conecte de una manera tan profunda con millones de personas? El libro argumenta que Milei es el resultado de una tormenta perfecta, años de crisis económica que generaron un enojo social profundo, una desilusión total con la clase política tradicional, la famosa casta, y en medio de todo eso aparece él, un outsider que supo canalizar toda esa rabia y frustración en un discurso simple, directo y brutalmente efectivo. Y los datos que presenta el libro son reveladores. Su base de apoyo más sólida, su verdadero ejército de seguidores, son los hombres jóvenes. El libro llega a plantear un escenario hipotético que es impactante. Si solo votaran los hombres menores de 30 años, Milei no solo ganaría, sino que arrasaría en primera vuelta. Al final, el loco nos deja con una pregunta que va mucho más allá de Argentina. El libro no solo busca definir quién es Milei, sino qué representa su ascenso. ¿Qué nos dice sobre nuestras sociedades cuando, en momentos de crisis y desesperación, la figura del loco se convierte en la opción más sensata para millones? Es una pregunta que quizás todos deberíamos hacernos. La conclusión de la obra El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina de Juan Luis González se centra en la compleja naturaleza de Javier Milei como individuo y como fenómeno político, sugiriendo que es, ante todo, un síntoma de una sociedad quebrada. Los puntos clave de la conclusión son, un líder inestable y solitario, la investigación concluye que Milei es un hombre profundamente solo, cuya personalidad extravagante y furia están ligadas a una terrible falta de cariño y a los golpes y tormentos que sufrió en su infancia por parte de su padre. Esta inestabilidad emocional alcanzó su punto máximo con la muerte de su perro, hijo Conan, lo que lo llevó a explorar la telepatía con animales y a convencerse de que Dios le encomendó una misión divina para ser presidente. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó o te sirvió, déjanos un me gusta, compartilo, suscríbete al canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, nos ayudas muchísimo comentando y dando tu opinión. Hasta la próxima.